Con nuestra sesión de charlas del día de hoy. Entonces Alejandro nos va a hablar de el espacio de Horizon. el espacio de Horizon. Sí. Sí, Horizonzazo. Yay. Bueno, pues les voy a hablar de un espacio topológico, un espacio métrico. Espero que aquí todo el mundo sepa que es una métrica. Un espacio que tiene distancia. Pero tiene como bastantes propiedades que lo vuelven mucho más interesante. Entonces, el espacio universal de Horizon, que simplemente vamos a anotar con esta U bonita, tiene dos propiedades. O sea, de entrada, tiene que ser un espacio métrico polaco. Si alguno de ustedes vino a una plática ayer, hablaron de espacios polacos. En general, es un espacio que es separable y cuya métrica es completa. Que sea completo significa pues, que toda sucesión de Cauchy siempre tiene un punto al que converge en el espacio, y que sea separable significa que hay un subconjunto numerable del espacio cuya cerradura es todo el espacio. Entonces, en esencia es suficientemente chico, o sea, pueden cubrirlo, casi cubrirlo por una cantidad numerable de puntos. Entonces, que sea separable. Y bueno, las otras dos propiedades que tiene es que sea ultra homogéneo o omega homogéneo. Y eso significa que toda isometría entre dos espacios finitos, dos subespacios finitos ahí, pueden extenderla a una isometría global. Entonces, siempre que puedan, por ejemplo, mover un punto a otro punto, pues eso siempre es una isometría, no están cambiando la distancia entre nada. Pueden siempre encontrar una isometría que mueva a todo el espacio de tal forma que les respete justamente cómo se movieron esos subespacios finitos. Y la otra es que sea universal entre los espacios métricos separables. O sea que siempre cualquier espacio métrico separable, o sea, suficientemente chico, siempre pueden encajarlo ahí. O sea, hay una copia prácticamente fotográfica ahí metida y siempre pueden hacerlo para cualquier espacio métrico separable. Entonces, esas dos propiedades juntas es lo que hacen al espacio universal de Horizon. Entonces, un poquito como para hablar también del tamaño, aunque es chico en el sentido de que pueden como aproximarlo por una cantidad numerable de puntos, también es como muy grande, porque al fin y al cabo todo Rn es un espacio separable, ¿no? O sea, todas las coordenadas racionales forman un subconjunto numerable y denso en Rn. Entonces, eso significa que siempre pueden meter una copia de todo Rn en U, pero pues eso es para cualquier Rn. Entonces, de cierta manera les cabe ahí pues, una cantidad de dimensiones infinitas. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un espacio que realmente es enorme, o sea, que tiene dimensión infinita. Y bueno, esto es un encaje y este es el universo, porque es un encaje universal. Entonces, bueno, un poco como de la historia de dónde salió. Este es Fréchet, y él fue el que se le ocurrió como justamente la noción de distancia que utilizamos hoy en día, esas como propiedades de que sea simétrico, de que sea mayor o igual a cero, que el que sea cero implica que los dos elementos sean iguales y la desigualdad del triángulo. O sea, esa noción realmente él fue el que se la inventó en 1905, aunque Hausdorff fue el que le dio nombre espacio métrico y todo hasta el 1914. Y entonces resulta que en 1910 Fréchet ya había dado un espacio que es universal, o sea, que ya podían encajar, que en ese sentido es enorme, que siempre pueden encajar a todos los espacios métricos separables ahí, que es el infinito, que son es el espacio de todas las sucesiones acotadas, ¿sí? Y entonces ahí siempre van a poder meter cualquier espacio separable, ya lo pueden meter ahí isométricamente, o sea, sin deformarlo. Entonces, pues no es como nada, o sea, en sí solito, solamente la universalidad no es nada muy especial. Hay un teorema, que es el teorema de Van Dag-Mazur, que es todavía como más famoso, hizo sí, todo un splash, que el espacio de funciones continuas del intervalo 0,1 en los reales, ese es un espacio universal para todos los espacios de Banach, que son separables, que son todos los espacios lineales con métrica completa. Y entonces Horizon, él creó su espacio en 1924, o sea, 14 años después de que Fréchet ya hubiera dado su espacio de universalidad. Y el único problema es que el infinito en sí no es separable. Entonces, justamente ya Fréchet se había preguntado si existía algún espacio que fuera universal para todos los espacios separables, o que siempre puedan meter todos los espacios separables ahí, pero que en sí mismo fuera un espacio separable. Y entonces, este es Pavel Urysohn, que es justamente por el que es el nombre, y este es Pavel Alexandrov,
Entonces, ellos juntos, en algún momento, se pusieron a discutir acerca de esta pregunta exactamente, o sea, de si podían construir un espacio universal para todos los separables que en sí fuera separable. Entonces, pues hay toda una historia de que en el julio de 24 se van a visitar a Hausdorff, entonces aparecen todo el mundo aquí súper chidos, hablando juntitos. En agosto 3 le mandan una carta a Horizon, o sea, se van, lo visitan, y le mandan una carta a Horizon, a Hausdorff, donde le avisa justamente de, oye, ¿sabes qué? Acabo de construir un espacio polaco, o sea, en particular es un espacio separable que es universal para todos estos espacios separables. Nada más de que nunca mencionan a Fréchet, y eso es como que un tema en general, que se la viven hablando de resultados de Fréchet, pero nunca lo mencionan por nombre, quién sabe por qué. Pero este es Hausdorff. Entonces, bueno, justamente Hausdorff, de hecho, se queja, o sea, él habiendo recibido estas noticias, ¿no? O sea, como de que le avisan, oye, ¿sabes qué? Acabamos de construir este espacio. Él se queja del resultado de Fréchet, ¿no? De que el infinito pues, sí es universal, pero en sí no es separable, aunque nunca menciona a Fréchet. Es el 9 de agosto, entonces él dice, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a construir mi propio espacio, ¿no? Entonces él se pone a construirlo. Para el 11 de agosto, o sea, ya en 2 días, el cuate así todo loco, les manda su construcción a Horizon y Alexandro, y dijeron como, oigan, miren, esto es como el esquema de la construcción que yo tengo, por favor, mándenme como los detalles de la construcción de Horizon. Pero nunca recibe respuesta, porque Horizon se muere ahogado el 17 de agosto, en Bretaña, en la costa de Bretaña, estaba ahí nadando. Entonces, entonces Hausdorff construye da su propia construcción, nunca recibe los detalles de Horizon, que tampoco fue terminada porque pues murió. Y entonces Hausdorff de hecho acaba no publicando él su propia construcción, y es realmente Alexandrov el que se encarga hasta 3 años después de como ordenar todas las ideas de Horizon, ponerlas bien y publicar un paper con toda, o sea, ahora sí ya con todos los detalles de la construcción de Horizon. Y curiosamente pasan prácticamente pues, a más de 50 años y nadie toca el tema. O sea, está la construcción ahí, está el espacio, pero a todo el mundo como que le medio vale madres. Hasta que llega Katetov. Entonces Katetov en el 86 justamente presenta su propia construcción. O sea, él crea una tercera construcción que no es ni la de Hausdorff ni la de Horizon. En el 68, este es él hablando en público durante la revolución de terciopelo, de Polonia, pero Checoslovaquia. Entonces, bueno, la construcción de Katetov es como con la que estoy más familiarizado, entonces les voy a hablar un poquito como de cómo funciona eso. Y para eso él definió unas funciones que les llama de Katetov, que siempre si ustedes tienen un espacio métrico y una función que salga de ahí a los reales, vamos a decir que es de Katetov si satisface estas desigualdades de aquí, ¿no? O sea, que siempre diferencia de valor absoluto, está acotado por la distancia, pero que la distancia está acotada por la suma. Esta parte de aquí en particular siempre nos va a decir de que es mayor o igual a 0, o sea, siempre estas funciones van a ser positivas, porque si ponen x igual a y, pues esto es 0 y esto es simplemente 2x. Entonces, resulta que estas funciones las pueden ver geométricamente como extensiones por un punto. O sea, si ustedes tienen no sé si se ve bien, pero bueno. O sea, si ustedes tienen aquí así como que su espacio métrico original X y le agregaran un punto acá Z, ¿no? O sea, este punto en particular tiene que satisfacer la distancia, cualquier distancia que quieran ustedes definir de cualquier punto acá en X a este punto Z, pues tiene que ser compatible con la distancia que tienen ya originalmente, ¿no? Entonces, eso en particular, desigualdades del triángulo y todo ese rollo. Entonces, eso se resume a esencialmente que si Z es su nuevo punto, entonces la distancia, si ustedes definen la distancia de cualquier punto a ese Z como evaluar el punto en esta función de Katetov, eso ya les va a permitir satisfacer justamente que esté compatible, que realmente sea una extensión, o sea un punto ahí aparte, de todo el espacio métrico. Entonces, geométricamente, eso es lo que está haciendo. Aunque estas desigualdades en sí no son nuevas, no son idea de Katetov, porque ya incluso Horizon, cuando él construyó su espacio, ya había utilizado estas desigualdades mucho en su construcción. Lo que hizo Katetov realmente, o sea, como innovador, fue fue volver a esas funciones un espacio métrico en sí, o sea, darles una distancia, que se define así. Esta distancia está bien definida, etcétera, etcétera, pero
lo que está interesante de este tipo de espacio es que ya de por sí, o sea, de entrada el espacio así nada más como de funciones de Katetov es completo, pero no necesariamente es separable. O sea, pueden ustedes tener como un espacio separable, construyen el espacio de todas sus funciones de Katetov y ahí se les puede tronar la separabilidad. Entonces hay que hacer como que un poquito de moverlo un poquito y ver un subespacio allá. Para eso necesitamos esta definición, que es de un soporte. En esencia, o sea, un subconjunto de un espacio es soporte para una función de Katetov. Si realmente podemos calcular cómo funciona, o sea, toda la función a partir realmente de solamente los valores de ahí. Esta es como la fórmula, pero esencialmente es como siempre y cuando conozcan cómo se comporta en el soporte, ya saben cómo se comporta en todo el espacio. Entonces, vamos a definir un subespacio de las extensiones de Katetov, que es justamente el subespacio de todas las funciones de Katetov que tienen soporte finito. O sea, que realmente con un número finito de puntos ya conocen toda la función. Y entonces un ejemplo así como súper sencillo es, si ustedes llegan y para cualquier punto fijo definen esta función, que o sea, evalúen la distancia de cualquier punto a ese punto fijo, esta es una función de Katetov. Y de hecho su soporte es simplemente este punto, ¿no? Pueden ahí acercarlo. Entonces, de hecho, este es un encaje, que le llaman el encaje de Kuratowski, que justamente nos permite meter a X en este espacio, que son todas las funciones de Katetov, ¿no? Con soporte finito, haciendo justamente esa identificación. A cada punto asignarle nada más la función que le asigna a todos los demás puntos la distancia al punto original. Y esto ya nos permite decir como nos permite mantener esta separabilidad. O sea, si X es separable, X omega, ¿no? También es separable. Entonces, pueden ustedes meter X, empiezan con cualquier espacio métrico separable, pueden como crecerlo, ¿no? De tal forma que están preservando la separabilidad. Y entonces la idea aquí es construir como que una cadena de que vayan sucesivamente creando las extensiones de Katetov de cada uno. Entonces así cada vez van teniendo un espacio más y más y más grande que pueden meter isométricamente, como que van cada vez encajando, y cada vez va siendo más grande y siguen siendo separables. Entonces la idea es como que formar este tipo de cadena. Van metiendo luego unen todos y luego los completan. Y entonces la esperanza es que justamente esta cosa aquí última sea nuestro espacio de Urysohn. Entonces, ¿por qué quisiéramos eso? Pues resulta justamente, como les dije, la universalidad en sí, y es más, hasta la autohomogeneidad, la autohomogeneidad la tiene, por ejemplo, Rn, ¿no? O sea, en sí solitas estas dos propiedades no son necesariamente muy sorprendentes. Pero cuando los juntan, eso es lo que ya empieza a ser como esa combinación, es lo que realmente lo vuelve único. Particular, siempre que ustedes que sea finitamente inyectivo, es una definición de espacio, que siempre que tengan ustedes un espacio, dos espacios finitos, si tienen una isometría de un espacio finito, ¿no? En otro, siempre pueden extenderlo a algo más grande. Y entonces, de entrada, pueden demostrar que dos espacios polacos finitamente inyectivos son isométricos. Y lo importante es de que ya que tienen la combinación de universalidad y de ultrahomogeneidad, esos juntos en un espacio polaco es equivalente a que el espacio sea finitamente inyectivo. Entonces, al tener esos dos, tienen esta caracterización alternativa, y entonces la idea es justamente llegar y demostrar que al ser ¿cómo se llama? Aquí está el resultado que les dije. Entonces la idea es justamente llegar y decir, ¿sabes qué? Si nosotros demostramos que este espacio, o sea, la cadenota que tenemos con su completación, es finitamente inyectivo, entonces ya es nuestro espacio de Urysohn, porque es completo, porque lo completamos, y porque es separable, porque justamente estuvimos metiendo espacios separables en sí y luego uniendo una cantidad numerable de funciones separables. Entonces, ¿dónde entran las funciones de Katetov? Entran en una como noción ahí intermediaria, que es la que nos permite conectar estas dos nociones, que es la de extensión, la propiedad de extensión aproximada, o la propiedad de extensión, si realmente es exacta, que esencialmente es como que realmente pueden aproximar la función de Katetov realmente como una distancia a un punto fijo. O sea, siempre pueden encontrar para cualquier subconjunto finito un punto ahí que aproxime, o sea, que sea realmente aproximadamente este encaje de Kuratowski, ¿no? Entonces, bueno, nada, recordando que esta es como que la idea de la demostración, ¿no? Y entonces lo que como funciona es, pues llegamos y decimos, ok, empezamos con nuestro espacio de que es toda la unión de todos estos espacios separables y ver que tiene la propiedad de extensión. Si tiene la propiedad de extensión, entonces podemos ver de que es finitamente inyectivo
Y entonces la completación también va a ser finitamente inyectivo. Y luego ya concluimos de que como U es polaco, entonces tiene que ser Urysohn, por la equivalencia que dimos antes. Entonces ese es así como que a grandes rasgos lo que hizo Cateto. O sea, esa fue como que la construcción que él acabó dando. Entonces, bueno, una aplicación, o sea, como de por qué nos va a importar tanto también tener como un espacio todo grandote que contiene a todos los demás. Y resulta que hay una aplicación bueno, medio aplicación en relatividad. En el caso de relatividad, ustedes saben, no tienen, o sea, la distancia o sea, la noción de una distancia es relativa, ¿no? O sea, justamente la idea es de que dependiendo de si ustedes se van moviendo, ¿no? Como un observador distinto, va a medir distintas distancias y distintos tiempos, ¿no? Entonces ya realmente cuando están hablando de un espacio-tiempo, no pueden hablar en relatividad de una distancia, así como tenemos aquí en matemáticas, ¿no? O sea, matemáticas es una función ya como que fija, definida y es universal en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo en qué es. Esto no lo tenemos en relatividad. Y el ejemplo así como típico siempre es como la paradoja de los gemelos, que ni siquiera es una paradoja, pero bueno, nada más le sorprende a la gente de que esto pueda ocurrir. Que la idea es, si ustedes tienen dos gemelitos, uno llega, se sube en un cohete y se va en su nave espacial a una velocidad así altísima, para él, por el hecho de que va en un marco de referencia distinta, por el hecho de que está yendo mucho más rápido, el tiempo para él va a pasar mucho más lento que para el que se quedó. Entonces, en esencia, si ustedes dejan transcurrir bastante tiempo, en este caso para hasta que se vuelva un viejito como Sócrates, el hermano, al regresar, el tiempo para él no va a haber transcurrido tanto. Entonces, aunque digamos que tratar de medir dos cosas, ¿no? O sea, como que el tiempo, simplemente pasaron 8 años, pasaron 20 años, va a depender de si se está moviendo la persona o si no se está moviendo, más o menos, ¿no? Esto no es paradoja porque no está tronando nada lógico, simplemente es contraintuitivo, ¿no? O sea, no es lo que normalmente creemos que pasa en el tiempo. Pero bueno, esto es lo que pasa en relatividad. Entonces, justo no tenemos realmente una noción como propia de la distancia en la cual lo podemos extender. Pero hay algo más o menos similar, que es medio dual, que es la noción del tiempo propio. Entonces, el tiempo propio entre dos eventos, o sea, así como ustedes, por ejemplo, en cálculo, de pronto cuando empiezan a ver cosas de curvas y distancias, pueden definir la distancia entre dos puntos como el ínfimo de las distancias de todos los caminos de un punto al otro. Hay algo análogo, dual justamente, que es el tiempo propio, que es el máximo de los tiempos transcurridos entre todos los marcos de referencia. Entonces, si ustedes cambian su sistema de referencia, pues va a cambiar su noción del tiempo. El tiempo propio va a ser justamente el máximo de todos esos posibles, entre dos eventos. Y pues lo vamos a anotar simplemente como tau entre A y B, ¿no? La cosa aquí es de que ya no tienen justamente esta simetría, ¿no? O sea, el tiempo que transcurre, o sea, cuánto tiempo de aquí a 8 años no es lo mismo que cuánto tiempo en 8 años para acá, ¿no? O sea, ya no es 100% simétrico, porque justamente ya aquí tienen que hablar de causalidad. Entonces, si yo llego y, no sé, rompo esto, entonces no puedo como regresar en el tiempo y esta cosa me puede pegar completa, ¿no? Como venganza. Hay un orden en justamente cómo transcurre el tiempo. Entonces realmente esta cosa no puede ser simétrica. Simplemente como lo decimos, o sea, si A es un evento que no precede a B causa, o sea, si A no puede influir de ninguna manera en física en B, eso significa que están como desconectados causalmente. Entonces vamos a definir el tiempo propio entre ellos como 0, simplemente, ¿no? Y entonces, pues eso implica justamente que nuestra nueva función no es simétrica, ¿no? Y aparte, tampoco tenemos esta cosa en métricas que el tiempo propio entre dos eventos, que sea 0, implica que los dos eventos sean iguales. Aquí no. En el caso, por ejemplo, si van viajando a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre. En ese sentido, por ejemplo, los fotones y así son inmortales, porque para ellos el tiempo no transcurre. Entonces, ustedes pueden llegar a tener, o sea, entre que un evento, por ejemplo, ¿no? Que este foco, cuando lo prendieron y cuando llegó a mi cara, para el fotón es exactamente el mismo tiempo, no es el mismo evento. Entonces, acá podemos tener que para ese fotón, o sea, pues estos dos eventos son como es el tiempo propio entre ellos, puede ser 0, y aún así implicar de que no sean como necesariamente el mismo evento, ¿no? Pero lo que tenemos como medio dual es justamente esta como desigualdad. Así como pues en cálculo definimos la distancia como el mínimo de todas las trayectorias,
Pues aquí igual, si tenemos que A precede causalmente a C y que C precede causalmente a B, en particular que el tiempo propio entre estas dos es estrictamente mayor, entonces justamente acá van a llegar y tener esta desigualdad, que es justamente lo inverso. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden, o sea, para poder llegar, digamos, de A a B, pues en particular uno de los caminos es pasar por C primero y luego de C llegar a B, ¿no? Ese es como uno de los caminos posibles. Y como tau es simplemente el máximo de esos tiempos transcurridos, pues en particular va a ser más grande que la suma de estos dos, ¿no? Entonces tenemos esta cosa que es medio dual. Y este tipo de funciones, justamente o sea, tau, así como el tiempo propio, también se les llaman distancias lorentzianas, o sea, que satisfagan esta desigualdad, dada claramente esta condición, que sean antisimétricos en ese sentido, de que si cambian el orden, entonces va a ser igual a 0. Y entonces estos cuatro físicos justamente construyeron, utilizando como este tipo de propiedades, un espacio de Urysohn para los espacio-tiempos. Entonces, aunque ustedes no tienen, o sea, ya aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Las isometrías, en lugar de preservar distancias, lo que van a hacer es preservar pues, el tiempo propio entre eventos. Etcétera. O sea, hacen como que todas las modificaciones adecuadas. Y entonces ahora pueden tener un espacio enorme en el cual pueden meter todos los espacios-tiempos posibles. Y entonces, o sea, la única cosa es que ellos, como demostraron esto, no fue utilizando lo de Katetov, al rato les da un poquito más, pero bueno, la idea es que al tener ustedes un espacio métrico universal, o sea, puede facilitar ahí esta noción de la distancia de Gromov-Hausdorff. Esta noción es simplemente como cuál es la distancia entre dos espacios, o sea, pueden llegar ustedes y como a los espacios métricos compactos, darles una distancia, pueden generarse como metaespacio, ¿no? Métrico. Y eso hay distintas formas de definir esto, no me voy a meter en detalles, pero esencialmente pueden definir ustedes como que distancias entre espacios distintos. Y eso lo utilizan mucho en cosas de geometría, geometría diferencial, geometría riemanniana, y ayuda a muchos cálculos de ese estilo. Y si nosotros tenemos un espacio métrico universal, parte de la forma en la cual pueden medir la distancia entre dos espacios es, pues metan estos dos espacios, quieren saber qué tan lejos está el uno del otro, pues métanlos a un espacio común y vean ahí si están cerca o no, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen ningún espacio universal, o sea, no tienen ninguna forma de asegurar, ¿sabes qué? Sí podemos meterlos en un lugar donde podemos medir la distancia entre ellos, pues entonces, ¿cómo miden la distancia entre dos espacios que no se conocen? Sí hay formas, pero el tener justamente un espacio métrico universal permite justamente eso, puede facilitarles ese tipo de cálculos. Entonces, de hecho, hay todo un artículo acá, si quieren echarle un ojo, que justamente lo que hace es eso, es como llegar y tratar de generalizar esta distancia de Gromov-Hausdorff, ¿no? Que utilizan en espacios métricos normales acá, extenderlo a espacios lorentzianos, espacios que tengan esta distancia rara. La cosa curiosa es de que este artículo justamente no utiliza, o sea, ellos como construyen todo esto, no utilizan la existencia de un espacio de Urysohn, no tienen ningún acceso a este espacio universal, no sé si porque no lo conocían o porque no decidieron optar por no usarlo. Pero el punto es de que al tener un espacio ya grandote en donde podamos meter a todos los espacios que queramos, entonces podemos empezar a aplicar este tipo de herramientas de geometría y facilitar muchos cálculos relativistas. O bueno, eso es lo que uno esperaría. Entonces, bueno, como les había dicho, los físicos que construyeron este espacio de Urysohn relativista utilizaron otra cosa que se llama límites de Freset, que es esencialmente combinatoria, o sea, lo hicieron por combinatoria. Entonces, mi pregunta, así como que me entró la curiosidad de si existirá alguna demostración como análoga a la que les di hace rato, nada más de que utilizando justamente pues estas funciones. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, del encaje que teníamos antes del encaje de Kuratowski? Pues tenía como que ser en particular una función de Katetov, o sea, llegar y satisfacer ciertas desigualdades. Entonces, por ejemplo, en ciertas condiciones, o sea, dado que esto esté bien definido, pues si definen esta función, o sea, como encaje de Kuratowski relativista, les satisface como una de las desigualdades, de esta forma, al revés, nada más de que va a tornar la otra. Entonces, no sé qué tanto realmente se puede extender eso, pero estaría interesante ver si habría algún tipo de noción análoga. Entonces, pues, ya que ustedes se supone que son la siguiente generación de matemáticos, la responsabilidad cae en ustedes.
quiero que ustedes hagan esto. Entonces, bueno, eso es la plática en general. Pues. Te agradecemos, Alejandro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a hacer una dinámica y es que Alejandro va a hacer una pregunta para que alguien del público se gane una libreta. A ver, ¿cuál es la... ¿Qué desigualdad satisface una función de Katetov? ¿No? ¿Nylons? La distancia, Ajá. que una era la norma Ajá. de la diferencia, Ajá. era menor o igual que la distancia, Ajá. era menor o igual que, creo que la suma de... Exacto. Bien, tú muy bien. Ok, Te bueno, ganaste tu libretita. felicitaciones. Alejandro, te entregamos tu constancia, Gracias. Tacita ahí. Esto. tu premio. Te agradecemos Gracias, de nuevo. gracias.